¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos volvemos a conectar virtualmente en este medio para poder compartir la palabra de Dios para mi bien espiritual y para el suyo también. Bienvenido sea a este espacio donde abrimos la Biblia, la palabra del Señor, para compartirla, meditarla y tomar un versículo y extraer una idea de dicho versículo para tratar de hacer una aplicación práctica a nuestra propia vida espiritual. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde meditaremos la palabra de Dios como cada noche y en cada oportunidad que Dios nos brinda. Bien, y les voy a invitar que abran sus Biblias, hermanos, en el Salmo número 19. Vamos a leer el versículo 11 y digo vamos porque voy a pedir de favor que al momento de su servidor dar lectura al versículo 11 del Salmo número 19, usted me acompañe también en dicha lectura desde su propio hogar. Salmos número 19, versículo 11, daremos lectura en voz alta y así comenzaremos nuestra meditación en el nombre del Señor. Como quiera, aquí en pantalla está apareciendo el versículo, si no tiene a la mano o aún no ha encontrado el versículo 11 del Salmo 19, puede leerlo conmigo en pantalla. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Salmos 19, 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Acompáñeme, hermano, por favor, en oración. Señor amado, gracias por darnos este día, un día lluvioso, un día opaco, es decir, nublado, pero este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Estamos a unas cuantas horas de terminar este día, jueves. Y Padre, te ruego que en esta hora y en estos momentos nos ayudes a comprender esta porción de tu palabra, Señor amado, para que podamos meditarla no solamente el resto de esta noche, sino todos los días de nuestra vida. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén. Nuevamente, hermanos, estamos abriendo la Escritura y nos encontramos con un salmo muy conocido por muchos cristianos alrededor de todo el mundo y a través de toda la historia del cristianismo. Es el Salmo número 19, no podemos pasar inadvertido algunas porciones y algunos versículos de dicho salmo. Por ejemplo, el versículo 1, donde nos habla que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como me gustaría que pudiésemos meditar versículo por versículo de cada uno de todos estos salmos que hasta la fecha llevamos. Sin embargo, por falta de tiempo y por muchas razones más y por muchos factores, solamente estamos meditando en un versículo de estos salmos. Encontramos también en los versículos posteriores una descripción de la palabra de Dios. El salmista describe las Escrituras con una frase como la ley de Jehová, los juicios de Dios, los mandamientos del Señor, que se refieren propiamente por el contexto general, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Para nosotros entendemos que es la palabra de Dios, es decir, es la Biblia. Y no solamente expresa una descripción distinta con una frase que se refiere a la Biblia, sino que describe también una cualidad o una acción poderosa que tiene la palabra de Dios. Pero voy a pasar por alto esos versículos porque al punto que voy es el versículo número 11, donde dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Vamos a ir desgajando prácticamente estas dos partes, dos premisas. La primera y la segunda parte del versículo lo meditaremos posteriormente, pero dice en la primera, tu siervo, se está refiriendo a sí mismo, tu siervo, tu sirviente, aquel que ha dedicado su vida a vivir agradándote a ti a través de los preceptos divinos. Yo, tu siervo, no él, no ella, no ustedes, no aquellos. El escritor sagrado decía, yo,
Yo soy quien debe tomar el mayor provecho de tus preceptos. Cuando dice tu siervo es además amonestados con ellos, ellos se está refiriendo a los preceptos de Jehová. En el versículo 10 está hablando de la Biblia y está describiendo que es dulce y más dulce que la miel y más deseable que el oro afinado. Pero en el versículo 9, la segunda parte, describe el salmista y dice, los juicios de Jehová, dice, son verdad, todos justos. Habla de los juicios de Dios, género masculino. A ellos, los juicios de Dios, se refiere en el versículo 11 cuando dice, tu siervo es además amonestados con ellos. ¿Con qué? Con los juicios de Jehová, es decir, con la palabra de Dios, pues. Podemos decirlo de esa manera y llanamente, con la Biblia. Tu siervo, tú me amonestas a mí a través de la Escritura, de tus dichos, de tus justos juicios, de tus mandamientos. Vamos a meditar, hermanos, no quiero ser repetitivo, ya vimos en el Salmo número 1, cuando meditamos hace algunas semanas atrás, varias semanas, meditamos acerca de propiamente y justamente de la Biblia, la palabra de Dios, cómo debemos de meditarla y de musitarla. Pero no voy a enfocarme a ello, sencillamente quiero que veamos algunas acciones que tienen y están relacionadas íntimamente y estrechamente con la palabra de Dios. Tu siervo, yo, dijo el escritor. Yo no me preocupo por otras en este sentido, por otras personas. No estoy preocupado. La responsabilidad es de cada quien en particular. Yo, está diciendo el salmista. No mi esposa, no mis hijos, no mis tíos, no mis abuelos, no mis vecinos, no mis parientes, no los levitas, no los sacerdotes, no los demás. Yo asumo mi propio compromiso con las Escrituras, con los preceptos de Dios, porque ellos me amonestan. Tu siervo es además amonestado con ellos. Quiero que analicemos, hermanos, un par de palabras, amonestar y guardar. Estas dos acciones que tienen que ver con el salmista, que está representando a su vida y a la mía, y con la palabra de Dios. Cuando el salmista dijo, yo soy amonestado por tus preceptos, por tus juicios, por la Biblia, se estaba refiriendo a que él era advertido y aconsejado a través de las Sagradas Escrituras. Lo que existía en aquel entonces, digo Sagradas Escrituras y entendemos que me estoy refiriendo a la Biblia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero cuando él decía los preceptos de Jehová, para él, en su mente y en su coeficiente intelectual, y en su intelecto y en su corazón, él se estaba refiriendo pues al parte del Antiguo Testamento, que era el Pentateuco o el Decálogo, y algunos escritos históricos que así conocemos en la actualidad. Así que son los preceptos de Jehová. Yo soy amonestado. La palabra que se tradujo al castellano, a nuestro propio idioma, que se tradujo como amonestado, es una palabra que utilizó el salmista, que significa literalmente brillar o iluminar. Esto es interesante, porque el salmista decía, tu palabra, tus preceptos que yo leo, que yo escucho, que yo medito, me amonestan. Es decir, brillan, iluminan. Y esto trae la idea, brillar o iluminar a través de una amonestación. ¿Qué estaba diciendo el salmista? ¿Qué estaba diciendo el escritor sagrado? Bueno, que la palabra de Dios, a través de sus preceptos y de sus amonestaciones, lograban un efecto positivo en la vida del escritor sagrado, y era que iluminara, que brillara. Usted y yo entendemos, hermanos, que nosotros no tenemos luz propia, hablando de una manera figurativa. Es decir, nosotros
Debemos, el brillo que tenemos, cuando Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, no es porque nosotros mismos seamos luz en sí, ni nosotros somos la fuente generadora de esa iluminación, de ese brillo, de ese resplandor. Es Cristo en nosotros quien nos hace brillar. Es decir, nosotros somos como la luna, que solamente refleja la luz, voy a decirlo así, el resplandor del sol. De manera que a través de los preceptos de Dios, de las Escrituras, el escritor decía, me amonestan, me aconsejan para que brille donde deba brillar, para que ilumine mi vida, mi testimonio. Tu siervo es además amonestado a través de tus juicios y de tus estatutos. Hay algo tan interesante, amados hermanos y muchachos que me están escuchando. Hay algo sumamente interesante y transformador que tiene la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios es la palabra de nuestro Dios. Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es transformadora. El mismo salmista en este mismo capítulo, o más bien el mismo Salmo 19, describe ciertos efectos transformadores de la Escritura. Así que él decía, yo deseo la palabra de Dios, es mi deleite, es mi pasión, es mi amor, es mi búsqueda constante, las Escrituras, pasar tiempo con mi Dios, escuchando, aprendiendo, leyendo lo que Dios desea que yo aprenda de su carácter, de su persona, de sus obras. Y cuando yo la leo y la escucho y la medito, el mismo Dios me amonesta, es decir, me aconseja, me enseña para que mi vida ilumine el entorno donde yo estoy viviendo. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Nuevamente, hermanos, volvemos nuestro corazón a esta expresión del salmista. Dice, en guardarlos hay un galardón enorme y precioso de parte de Dios. Guardar. ¿A qué se refería el salmista, hermanos, cuando dijo guardar? Usted y yo entendemos, bueno, guardar es sencillamente colocar en un lugar estratégico algún objeto, algún artículo, para que no sea extraviado o para preservar su valor y su apariencia. Sin embargo, cuando la Biblia menciona de ella misma que debe ser guardada, o de algunos personajes bíblicos que mencionan que la palabra de Dios debe ser guardada, Cristo dijo, bienaventurado el que guarda, el que oye la palabra de Dios y la guarda. En este pasaje, el salmista dice, en guardar tu palabra hay un grande galardón. Cuando mencionó guardar, se estaba refiriendo a un efecto muy importante. La palabra guardar significa literalmente cercar alrededor, y la idea es de cercar, pero con espinos. Se me viene a la mente cuando estaba meditando y pensando en este versículo y en la palabra, en su significado. Cercar alrededor como con espinos, es como cuando cuando estamos fuera de la ciudad y llegamos a un predio enorme de hectáreas. Debe de haber una división para que la gente sepa que es una propiedad privada. En muchos de los casos se cerca, se divide ese predio, esa heredad, y para no gastar tanto dinero en una barda, porque es enorme la longitud y la superficie que hay que circular, pues lo que hacen es poner troncos de árboles o pernos de metal, y entonces tiran rollos de alambres de púas en muchos de los casos. Alambres de púas es como si fueran espinos. ¿Por qué? Porque quieren proteger
lo que está dentro de ese predio con ese alambre de púas para que si llega algún invasor, para que si llega algún animal, si llega alguna bestia que quiere entrar y pastar dentro, no lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que está protegiendo una propiedad que tiene un valor intrínsecamente para un dueño. Cercar. Es para guardar, para proteger lo que está dentro de esa malla, de ese cerco. Así que dice el salmista, en guardar hay grande galardón, en guardar los preceptos de Dios, la palabra de Dios, los principios bíblicos, los valores que encontramos ahí, las enseñanzas preciosas de la palabra de Dios, las doctrinas elementales de nuestra fe. Al escucharlas tenemos que obedecerlas, practicarlas, vivirlas, guardarlas, es decir, protegerlas cuidadosamente. A eso se está refiriendo. Gracias a Dios, hermanos, que usted y yo tenemos la palabra de vida en nuestras manos. Y no podemos decir, no podemos culpar a nadie, no podemos expresar ni tratar de justificarnos de que no tenemos palabra de Dios. Me parece que fue Moisés cuando dijo y expresó en el Antiguo Testamento, dice, la palabra de Dios no está lejos de nosotros para decir, ¿quién cruzará el océano, el mar, por nosotros para tenerla? O ¿quién irá al cielo por ella para hacérnosla saber? Dice, la palabra de Dios está muy cerca de ti. Es más, dice el escritor, está en tu corazón. Así que usted y yo, hermanos, tenemos una Biblia, no tenemos excusa. No tenemos justificación alguna de decir, Dios, yo no sabía, yo no supe, a mí nadie me dijo. Tenemos un pastor en la iglesia, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos una Biblia en nuestra casa, tenemos inteligencia, tenemos sentidos, tenemos nuestra capacidad de comprensión y sobre todo, hermanos, tenemos lo que Dios nos ha provisto, es su revelación divina al ser humano, la palabra de Dios. Y lo que usted y yo debemos de hacer día tras día que escuchamos palabra del Señor, cuando lee la Escritura en su devocional personal, cuando abre la Biblia y memoriza un versículo, cuando escucha la escuela dominical, cuando está en un estudio bíblico, cuando está escuchando la predicación, cuando está meditando en las Escrituras, debe de guardarlas, de protegerlas, para que no vengan las aves del cielo, como dice la parábola del sembrador, y robe la semilla de las Escrituras que ha sido sembrada en su mente y en su corazón. Y termino expresando lo que dijo el salmista, en guardarlos hay grande galardón. La palabra galardón significa resultado o compensación y se traduce justamente como galardón o como un pago. Así que en guardar los mandamientos de Dios, en practicarlos, escucharlos, protegerlos y vivirlos, dice el salmista, hay un pago que vamos a recibir de Dios. Bienaventurados los que oyen, dijo Jesucristo, la palabra de Dios y la guardan. Hay un pago. Y ese pago, hermanos, no es una remuneración monetaria necesariamente o exclusivamente. Dios nos paga, Dios nos remunera cuando luchamos en esta vida en contra de las huestes espirituales de maldad y escuchamos la palabra de Dios y la aplicamos, la aprendemos y la ponemos en obra y en práctica, entonces Dios nos remunera, Dios nos paga, Dios nos da un enorme galardón. Y hermanos, Dios paga bien. Dios paga bien. Puede ser con salud, puede ser con victorias, puede ser con una oración contestada cuando menos lo imaginamos, cuando menos pensamos, de quien menos pensamos. Llega una buena noticia, llega un sobre, llega un aviso, llegan las bendiciones de Dios a raudales, inimaginables. Así que en guardar la palabra de Dios, es decir, practicarla, protegerla, velar, compartirla, hay grande galardón. No eche en menos la Escritura, hermano y muchachos. La palabra de Dios que se le predica, que se le enseña, la palabra de Dios que usted lee en su propia casa, en su devocional personal, la palabra de Dios que usted comparte con otros, siempre trae bendición. No menosprecie la Biblia, ame la palabra de Dios, memorícela, apréciela, guárdela en su corazón,
Guárdela en su mente, trate de practicarla, obedézcala por amor al nombre del Señor y Dios le va a ayudar. Aunque los preceptos bíblicos le parezcan a su criterio, a su parecer difíciles, o les parezcan incomprensibles a su intelecto, o le parezca una exageración la enseñanza de la Biblia, apréciela y obedézcala. Hay más bendición en escuchar y obedecer. Dios se complace más en obedecerla, en que usted obedezca la palabra de Dios que en los sacrificios y en holocaustos. Su corazón y mi corazón obediente a Dios y a su palabra, hermanos, Dios lo remunera y lo recompensa. No así cuando usted cuestiona la Escritura o cuestiona la predicación. Que Dios nos ayude a ser nobles y dóciles a su palabra. Padre, gracias por la Biblia, gracias por este libro sagrado. Te ruego que lo apliques a mi vida y también a mis hermanos que están escuchando esta meditación, que sea algo propio y que haya una bendición. Sabemos que hay una bendición en guardarlos, como dijo el salmista. Ayúdanos a pasar una buena noche, Señor, y que tu palabra siempre permanezca en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que pasen una agradable noche. Nos vemos en este mismo espacio el día de mañana, Dios mediante.